El Michi te lo resume. Te trae un nuevo manhwa. La villana tiene que domar a los héroes. Prólogo. En este mundo, incluso la villana más infame tiene un punto débil. Martina Morand es la princesa imperial, una mujer con una muy mala reputación que, a pesar de las quejas y críticas constantes de los que la rodeaban, ella nunca agachó la cabeza ante nadie. Según los comentarios de los ciudadanos y sirvientes, no solamente era la mayor deshonra para la familia imperial, sino que también era la peor princesa que había existido. Era una malvada descarada. Hasta tal punto que la gente creía que ella era un monstruo o una bruja. De hecho, la mayoría pensaba que era una bruja malvada. Pero todos tenemos nuestro punto de inflexión, un momento en nuestras vidas donde tenemos que tomar una decisión que puede cambiar el resto de nuestras vidas. Para Martina, era su gran debilidad, la bestia sagrada imperial que era su responsabilidad, su hija. Por el bien de su pequeña amada hija, Martina era capaz de todo. «Mamá, mira, ya puedo convertirme en humana». De todo, incluso volverse una persona respetable y digna, con tal de que estuviera sana y salva. Mientras su pequeña volviera a respirar, Martina era capaz de todo, hasta de terminar con su propia vida si era un requisito, todo con tal de poder comenzar de nuevo. Con una segunda oportunidad, se encargaría de cuidarla y criarla hasta que llegara a ser una adulta, siempre a salvo y lejos de amenazas. Para ello, los dioses le dijeron que su bestia sagrada necesitaba una energía especial para crecer. Para que tu bestia sagrada crezca, necesitas conseguir el beso de lealtad de los pilares de la nación. Los pilares de la nación eran personas de grandes logros, extraordinarios genios, indispensables para la prosperidad de la nación. El beso de lealtad, del cual los dioses le habían dicho a través de ventanas holográficas de información, no era nada más que un simple beso, como el posar sus labios sobre cualquier parte del cuerpo del guardián de la bestia sagrada, como una expresión de lealtad que tenía que ser sincera y de corazón. La princesa utilizaría sus memorias de su vida pasada para descubrir quiénes eran los pilares de la nación, y así lograr los besos tan necesarios para la sobrevivencia de su bestia sagrada. Sin embargo, por los conocimientos que ya tenía de su previa vida, esos famosos pilares no eran otra cosa más que monstruos locos. Podía ser el temerario médico que pecaba de imprudente al recorrer constantemente las diferentes bandas delincuenciales del submundo, o una erudita solitaria, cuyos manuscritos fácilmente podrían desencadenar guerras casi interminables, o un mago legendario que es astuto y desconfiado, así como extremadamente ambicioso, sin dejar atrás a un general con fama de despiadado que viene de un linaje de bestias. O incluso podía ser el gentil secretario personal de Martina, el cual controlaba toda la información que la rodeaba. Al vigilar a todos ellos, se aseguraría de domarlos, y así acceder al poder que ellos poseen para convertirse en su ama. De esa forma, lograría que la persona que desvivió a su hija en su previa vida pague por todo lo que hizo. «Martina, ¿por qué nunca me obedeces?» Debes de escuchar obedientemente a tu hermano y hacer lo que se te dice. Esas eran las palabras que Mayfield, el primer príncipe del imperio, hermano mayor de Martina, solía decirle a su hermana. Pero en esta línea de vida, todo iba a cambiar. «Hermano, en esta vida, haré que te arrodilles a mis pies». Pasando al manhwa. Parte 1. Del episodio 1 al 4. El secreto para que el Imperio Morand dominara el continente por siglos radicaba en la protección de las naciones. Dicha protección se daba gracias a las bestias sagradas, las cuales solamente podían ser criadas por los herederos del imperio. Debido a esto, estas bestias sagradas veían a sus cuidadores como si fueran sus padres, y cuando las bestias sagradas se convertían en humanos, también sentían un apego extremo hacia su cuidador, que lo o la consideraban como su padre o su madre. «¡Au! ¿Ya es de día? Puedo oler la esencia de mi mami. Eso significa que está cerca». La pequeña bestia sagrada, que ya era una niña humana, recordaba que su madre era una princesa, por lo que siempre solía estar muy ocupada, deseando que su madre pudiera jugar con ella todos los días. A pesar de ser tan pequeña, la niña tenía oídos y podía escuchar cómo muchas personas decían que su mamá era una mujer malvada, una bruja, un terrible monstruo. Sin embargo,
La bestia sagrada pensaba que esos títulos y adjetivos dados a su madre eran geniales. Todos los días, tan pronto se despertaba, salía a buscar a su madre. Siempre la encontraba reunida con esos locos, los supuestos pilares. Para la bestia sagrada, Martina, su madre, era la mujer más maravillosa y sorprendente del mundo. También era la mujer más bella y cariñosa del imperio. Al fin y al cabo, era su mamá, y ante sus ojos ella era perfecta. «¡Mami! ¡Aquí estabas! ¡Mami, mami! ¡Hagamos nuestro saludo! 3, 2, 1. ¡Ahora! Al lado de su hija, Martina era una mujer feliz, alguien que podía ser considerada como una buena persona. De repente, la pequeña hizo la pregunta del $1.000.000. «Mamá, ¿ya has decidido quién de todos esos será mi papá?» Martina miró al grupo de personas sentadas y le preguntó a su hija si se refería a ellos. Porque ninguno de ellos podía calificar para ser su padre, debido a que eran personas muy peligrosas, eran capaces de traer el caos a ese imperio, al ser monstruos cegados por sus objetivos egoístas. «No, mi bebé. Definitivamente ninguno de ellos es un candidato digno para ser un buen padre». «No, mi pequeña. No es necesario. Ya tienes una madre y solamente me necesitas a mí», dijo Martina mientras abrazaba a su hija y giraba en medio del recinto. Con voz quebrada, abrazando fuertemente a su pequeña, Martina añadió: «Ahora, lo único que quiero es protegerte. Es lo más importante». Porque en su vida pasada, la historia fue diferente. Martina perdió a su bestia sagrada. No pudo protegerla. La princesa fue negligente y despreocupada, y terminó pagando muy caro su descuido. Las bestias sagradas son deidades que eventualmente se convierten en los guardianes del imperio. Martina, tu crimen será visto como una blasfemia. Lamento informarles que la princesa Martina ha causado la muerte de su bestia sagrada durante el proceso de incubación, proclamó el príncipe heredero ante los presentes. Si Martina era una villana, Mayfield, su hermano mayor, el príncipe heredero del imperio, podía ser despiadado. La pobre ilusa no tenía idea de qué era lo que había sucedido, y aún así se aferraba a que todavía no había dejado de respirar. Totalmente furiosa, Martina gritó: «¡Esta pequeña aún no está muerta! ¡Yo la curaré y cuidaré de ella!». La pobre criatura rosada estaba salpicada con manchas escarlatas que ella misma había expulsado al toser. Su pequeña patita temblaba intentando alcanzar el rostro de su madre. «Mamá, me duele mucho», suplicaba la criatura en medio de su agonía. No importaba cuántas lágrimas la princesa derramara. Su bestia sagrada estaba muriendo y nadie podía salvarla. Hasta su hermano Mayfield lo sabía. El mago de la corte ya dio el diagnóstico. «A tu bestia sagrada le quedan pocas horas de vida. No podrá ver la luz del sol de mañana. Está claro que todo fue por tu negligencia. Martina, confiesa tu crimen de una buena vez por todas», repetía el príncipe, intentando forzarla a inculparse a sí misma. Horas después de que la bestia sagrada pereciera, el príncipe heredero, su propio hermano, la declaraba como culpable. Por decreto imperial, la princesa Martina es despojada de su estatus de noble y es sentenciada a recibir 100 latigazos en la espalda. Sin compasión alguna hacia su hermana, y con unos ojos llenos de satisfacción y una sonrisa maquiavélica, el príncipe heredero terminó de ordenar que exiliaran a Martina en la frontera norte del imperio. En su vida pasada, Martina había sido una simple tonta que creía que el poder era suyo y que ser una villana no le traería problema alguno. La princesa terminó siendo un total fracaso como la poseedora de una bestia sagrada, al punto de ni siquiera merecerla. Fue tachada como una mujer que trajo la ruina al imperio, hasta fue llamada como la vil asesina de dioses. Entretanto, su hermano se quedó con el trono, ya que ella había perdido en la batalla por la sucesión al fracasar en la última tarea. Fue coronado como emperador, al haber sido el único que pudo incubar con éxito a la bestia sagrada, siendo esta tarea la última en la carrera por el trono. La bestia sagrada del príncipe había nacido sin problemas y le ayudó a obtener el derecho a la sucesión. En la batalla constante por el trono, Martina y Mayfield siempre se enfrentaron uno al otro y finalmente por primera vez. Mayfield ganó,
Pero por más que fuera exiliada en la frontera del norte, Martina no se daría por vencida, jamás admitiría la derrota, porque tenía algo muy importante que hacer. Ella estaba obsesionada con encontrar alguna forma de traer a su pequeña niña de vuelta a la vida, porque en un mundo donde todos la repudiaban, su bestia sagrada solamente le había mostrado amor. Haría que su preciada bestia sagrada viviera de nuevo y reclamaría por correcto derecho la sucesión del trono. Fue así como escapó del convoy del exilio. Tenía lo único que podía cambiar su destino. Voluntad, una voluntad que nacía del dolor por haber perdido a la única criatura que le mostró amor. Después de huir, fue perseguida y casi desvivida por los hombres que fueron enviados por su hermano. Día tras día, huyó continuamente, al mismo tiempo que indagaba sobre una solución a su único interés, la buscó sin fin a través de los diversos pueblos, hasta que finalmente la encontró. Tanto esfuerzo dio su fruto. Llegó al lugar donde se encontraba el profeta legendario. Este al verla le habló: «Tú eres la única que en miles de años me ha encontrado». Martina, rápidamente, le pidió su único deseo. «Profeta, se lo suplico. Por favor, traiga a mi niña de vuelta a la vida. ¡Revívala!». El profeta contestó: «Tu coraje, determinación y perseverancia merecen ser recompensados con ayuda. Pero, ¿estás dispuesta a pagar el precio? ¿Ofrecerías tu vida en este mundo para comenzar de nuevo? ¿Estás dispuesta a desvivirte con tus propias manos a cambio de un diferente futuro?», preguntó el profeta. A lo que Martina le respondió que le diera una razón para confiar en él. Mientras las puntas de las enredaderas, que eran las extensiones del gran árbol profeta, tomaban la caja que contenía a la bestia sagrada que ya no respiraba, el profeta le dijo: «Vaya, eres una chica astuta». Después de revisar la caja, estaba más seguro que antes de que no había solución. No podía revivirla en ese espacio de tiempo y dimensión. Lo único que quedaba era entrar en otra línea de vida, en otra dimensión, en un universo paralelo donde se podría cambiar la historia. El profeta continuó: «En esta vida, eso es todo lo que puedo hacer por ti. Así que dime si estás dispuesta a ir a la siguiente vida y comenzar de nuevo con tu bestia sagrada llena de vitalidad». En ese momento, Martina tomó su daga y simplemente le dio las gracias. «Muchas gracias». No dudó ni un segundo en que lo que le había dicho el profeta se haría realidad, por lo que procedió con lo que se le había pedido, sin ni siquiera parpadear. «Por favor, llévame a un futuro victorioso». Segundos después, en el Gran Imperio, Martina se despertaba en medio de su habitación, con todos sus recuerdos de su vida pasada. Ya no estaba llena de heridas ni famélica, sino que su piel estaba tersa y sin cicatrices. Tampoco sentía ese dolor extremo en todo su cuerpo. «Mi cabello está largo. No me duele nada. Mis manos no tienen ni un solo corte ni cicatrices. No estoy delgada. Realmente he renacido de nuevo. Estoy viva. He vuelto. Tiemblen, enemigos de mi previa vida. Tiemblen». De repente vio el collar que llevaba. Era algo que ella misma había diseñado para celebrar el contrato con la bestia sagrada, lo que significaba que su hija seguía viva. El huevo de la bestia sagrada ya había llegado a ella. Así que se apresuró para verlo con sus propios ojos. Estaba ahí, donde siempre había estado. «Mi pequeña, mientras tú vivas, todo estará bien. Eso es lo único que importa», dijo la princesa Martina mientras abrazaba el huevo sagrado. Martina estaba tan emocionada que por poco y deja caer el huevo, así que decidió que lo mejor sería dejarlo en la incubadora. Antes de cerrar los ojos en su previa vida, el profeta le dijo que le daría un método para proteger a su pequeña. La pelirroja se preguntaba en qué consistía ese método. En ese instante, una ventana de información apareció frente a ella, la cual decía: «La guía de crianza personalizada del profeta ha llegado». Jin Qingbao dice todo emocionada: «Para el juramento de criar al niño noble necesitas…». Pero Martina lo interrumpió preguntando: «¿Qué es esto?». La ventana de información le contestó que ella era Jin Qingbao, la voluntad del profeta, y estaba ahí para asistirla con la crianza de la bestia sagrada. Primero, la bestia sagrada y el guardián están unidos en corazón. Segundo, la bestia sagrada está conectada a la prosperidad de la nación.
A lo que Martina le respondió que ella ya sabía todo eso, así que podía pasarse toda la charla innecesaria. Pero la voluntad del profeta continuó. Para ayudar a crecer a la bestia sagrada, el guardián debe recibir un beso de lealtad de los pilares de la nación. La bestia sagrada recibe energía a través del guardián. Cuando la energía de la bestia sagrada está llena, entonces puede resistir cualquier veneno. Los pilares de la nación eran individuos esenciales para la prosperidad de la nación. Aunque más de uno parecía un completo desquiciado o un psicópata que solamente se movía por sus propios intereses, aún así eran los pilares de la nación. Y Martina tenía que conseguir el beso de lealtad, lo que significaba que debía hacer que la besaran en cualquier parte del cuerpo, pero el beso debía ser entregado con sentimientos de lealtad. Toda esa información, la princesa no la sabía, por lo que había fracasado cuando su bestia sagrada fue envenenada. Martina se puso a reflexionar. Ya veo, en mi vida pasada, leí textos antiguos sobre las bestias sagradas, donde se mencionaba un método secreto para hacer crecer rápidamente a las bestias divinas, pero esta información se perdió hacía cientos de años. Esa debe ser la información perdida. Recibir un beso en la mano de un pilar de la nación no sería algo tan difícil, a menos que fueras la loca villana despiadada, odiada y repudiada por el imperio. Con dicha reputación, la princesa tenía mucho que perder. Desde que eran jóvenes adolescentes, tanto Mayfield como su hermana lucharon por el derecho a heredar el trono, peleándose muy a menudo, con lo que se ganó una terrible reputación entre las damas y los nobles. ¿Qué clase de princesa es ella? Es una deshonra para la familia real. Ella es un monstruo. Solo un monstruo haría eso. La forma como se comporta deja mucho que desear. Ella es una vergüenza para la familia imperial. Deberían de quitarle el título de princesa. Es una bruja. Es absolutamente una bruja. Es una mujer infame. Es una mujer malvada. Es maldad pura. Pero Martina no decía nada ante tales acusaciones, ya fueran ciertas o falsas. Lo tenía claro, nadie, por más talentoso que fuera, le juraría lealtad a una princesa como ella. Por el bien de mi hija, debo de cambiar mi comportamiento. Esa fue la decisión de Martina. Después de todo, tenía que conseguir esos besos de lealtad. Ella pensaba que tenía que ser una madre que pudiera ayudar a crecer fuerte y sana a su pequeña, además de siempre estar a su lado y tener una reputación de la cual su hija podría estar orgullosa. Espero que cuando nazca, sonría y me llame mamá. Era el sueño de Martina, mientras al cerrar los ojos podía imaginar cómo sería. ¡Mami! ¡Mi mami es preciosa! ¡Mami, te quiero mucho! De repente, el sonido de alguien tocando la puerta la sacó de su ensueño. Eran Luisa, su sirvienta personal, y Lini, guardia del palacio, quienes acababan de entrar, una para ayudarla a alistarse y la otra para que le confirmara su horario de ese día para servirle de escolta y resguardarla. Martina las conocía bien. En su previa vida había confiado ciegamente en ambas, pero como su bestia sagrada no había nacido exitosamente, eso significaba que todas las personas cercanas a ella podían haber sido culpables. Así que con una mirada fría y una voz amenazante dijo: «Vengan aquí», cosa que escarapeló el cuerpo de ambas mujeres que tenían que obedecer a la princesa. Sí, ese era el usual miedo que todo el mundo presentaba cuando ella se dirigía a alguien. «¿Pueden venir más cerca para darme un beso en la mejilla?», preguntó Martina con una falsa sonrisa. ¿Acaso se había vuelto loca la princesa? Pensaron esas dos, pues la petición era descabellada. ¿La villana estaba pidiendo una muestra de cariño? Tan pronto recibió el beso, aparecieron dos ventanas de información, en las cuales se leía que la guardia Lini no era un pilar de la nación, pero le era leal a la princesa Martina. Sin embargo, la doncella Luisa tampoco era un pilar de la nación, pero no le era leal en absoluto, lo cual significaba que era una espía de su hermano, tal como lo había sospechado. Dentro de las personas que eran cercanas a ella, había más de un espía plantado por su hermano. En su vida anterior, después de la noticia de que iba a ser exiliada, la guardia Lini la defendió y se le quitó el título de caballero, convirtiéndose en una plebeya.
mientras su doncella personal Luisa se casó con un noble que servía a su hermano y pudo vivir llena de lujos. En esa vida, ella era fría con todos, porque no sabía quién podía ser un espía de su hermano. Pero en esta, fácilmente podría saberlo, y dejaría de ser vista como una loca villana. Esta vez contaba con la ayuda del profeta y su voluntad como ventana de información de asistencia, por lo que podría ver con claridad las verdaderas intenciones. Por fin dejaría de ser vista como una fría loca villana. Quería agradecerles a ambas por siempre cuidar tan bien de mí, dijo Martina, dejando a ambas con la boca abierta. Esa era una conducta inesperada. La princesa jamás le había hablado así a alguien. Luisa, deja todo ahí. Yo lo haré por mí misma. Y Lini, hoy no saldré, por lo que quiero que ambas se tomen un día libre. Oír esas palabras parecía algo imposible. Dejó sorprendidas a esas dos. Lini no había tenido ni un solo día libre ni vacaciones hacía 3 años. Y a Luisa se le cumplió el deseo de cumpleaños, de tener un día libre. La princesa se despidió de ellas, esbozando una sonrisa falsa. Disfruten de su día libre. Ese había sido el primer paso, totalmente calculado para mejorar su reputación, pero también había sido necesario para engañar a Luisa, la espía, y así darle una falsa sensación de seguridad. No la desenmascararía todavía, pensaba sacarle hasta la última gota de utilidad. Mientras Lini y Luisa conversaban sobre el día libre que les habían dado, se encontraron con el secretario en el camino. Este preguntó si algo le había sucedido a la princesa. La chismosa de Luisa le dio los detalles. «Señor Melvin, hoy la princesa nos pidió un beso y nos dejó besarla en la mejilla e incluso nos dio un día libre». Ella sonrió varias veces y su rostro se veía tan feliz y bello. A lo que el secretario Melvin dijo que eso parecía un poco extraño. Entretanto, Martina reflexionaba sobre todo lo que fue revelado sobre las personas que la rodeaban o que conocía, todo después de ser exiliada. Unos me traicionaron y otros me protegieron. Melvin era el secretario de la corte, quien creció conmigo. Él frecuentemente bromeaba conmigo y sonreía. Pero en mi vida pasada, yo lo perdí. En ese momento, el secretario tocó la puerta. «Su Alteza, reciba mi respetuoso saludo. Escuché que hoy está rebosante de alegría y con ideas extrañas de nuevo», dijo el secretario del Palacio Imperial, Melvin Vonco, amigo desde la infancia de Martina, quien es considerado como un perfecto secretario que nunca comete errores. «¿Melvin?», dijo Martina, y se volteó sorprendida al escuchar su voz después de tanto tiempo. La princesa corrió hacia el secretario y gritando dijo: «¡Mel! ¡No lo puedo creer! ¡Mel! ¡Estás vivo!». A lo que el secretario respondió: «Claro que estoy vivo. Disculpe si la decepcioné, Su Alteza». Martina, suprimiendo el llanto y llena de amargura, preguntó: «¿Por qué dices semejante cosa tan siniestra a estas horas de la mañana?». El secretario le dijo que simplemente tenía curiosidad por saber qué le había pasado, que estaba actuando extrañamente. Al verle el rostro, se dio cuenta de que ella estaba llorando. No sabía por qué. Martina lloraba de alegría por poder verlo vivo de nuevo. «Estoy tan feliz de ver que estás vivo». En su mente, los recuerdos estaban frescos. Ese momento fue la peor pesadilla que jamás podría sacar de su mente. En pleno camino a recibir los latigazos y ser exiliada, Melvin intentó oponerse para protegerla, pero terminó siendo herido de muerte en el intento, siendo sus últimas palabras: «¡Corra, mi princesa! ¡Corra!». Esa fue la última vez que vio a su querido Melvin, en su previa vida. En el presente, al ver que la princesa había perdido la compostura y estaba llorando, Melvin le dijo que la conocía hacía tanto tiempo y que no la había visto llorar ni una sola vez, por lo que se preguntó qué le había pasado. Sollozando, intentó mantener compostura, se secó las lágrimas y añadió: «Melvin, anoche tuve un sueño. Soñé que algo malo te pasaba. Pero al verte ahora que estás vivo, sano y salvo, siento que podrías trabajar para mí hasta que tengas 100 años». «Princesa, no estará hablando en serio, ¿verdad?». «No puedo seguir siendo su secretario si es que llego a los 100 años». «Su Alteza, usted realmente es una villana». A lo que Martina respondió: «Y si renuncias, iré detrás de ti hasta el fin del mundo y te traeré de vuelta, arrastrándote a tu trabajo».
A Martina le gustaba molestar a Melvin, así como él lo hacía, pero mientras uno era sutil y suave, la otra era directa y severa. No por nada Melvin podía manejar todo su horario, e incluso sabía cómo hacer 12 diferentes tipos de té. Martina recapacitaba sobre el hecho de que Melvin fácilmente podría ser uno de los pilares de la nación. «¿Entendido, Melvin? Ahora quiero que te acerques y me des un beso aquí». Al escuchar semejante petición, el secretario le preguntó si estaba bromeando de nuevo. Pero Martina se hizo la sorda a la pregunta y volvió a molestarlo. «Si no me besas, cortaré tu salario de este mes a la mitad». El secretario simplemente comentó que ella seguía siendo la misma persona irrazonable de siempre. «Y no hay nada que yo pueda hacer al respecto», dijo Melvin antes de besar su mejilla. Tal como lo había pensado, el estatus que mostraba en la ventana decía que el secretario Melvin Vonco era leal a Martina, pero no era un pilar de la nación. Martina vio con decepción y pena el estatus, muy dentro de ella. Albergaba el deseo de que Melvin fuera uno de los pilares, pero no fue así. Al parecer, solamente los abrumadoramente poderosos tenían suficiente fuerza para influenciar a la nación y ser pilares. Martina recordó que en su previa vida, muchos genios emergieron y fueron nuevos pilares de la nación. Con sus antiguas memorias, Martina tenía mucha ventaja para conseguir algunos pilares de la nación para su pequeña bestia sagrada. Así que le pidió a Melvin que le dijera el cronograma de ese día. Cosa que sorprendió de nuevo al secretario, porque antes la princesa ni siquiera escuchaba el cronograma, pero ahora pedía que se lo dijeran. En lugar de hacer lo que le plazca, estaba ahí escuchando y prestando atención. «Su Alteza tiene 3 citas el día de hoy. En la mañana tiene programada una visita a la boutique para pedir los vestidos de temporada», dijo el secretario. Martina respondió que no iría. «En la tarde tiene la reunión de té con la condesa Pedin, en la cual usted es la invitada de honor». Martina también dijo que no asistiría a esa reunión. En su vida pasada la bendita reunión de té fue un fiasco. Se pasaron toda la tarde de casamenteras de caninos. Por la noche su hermano, el príncipe Mayfield, está organizando un baile. «No tiene que asistir, ya que la relación entre ustedes no es buena». Pero Martina iba a asistir a la fiesta sí o sí. «No, Melvin. Esta vez asistiré a su glamorosa fiesta». El motivo era porque en esa fiesta alguien muy importante estaría. El futuro dios de la guerra aparecería en plena fiesta de su hermano. Y ese hombre definitivamente era un pilar de la nación. Ryan Shining es el joven príncipe del imperio vecino de Shining, el futuro general al que nadie podrá vencer y será apodado el dios de la guerra obscura. Desde que era un infante, el príncipe Ryan nunca fue favorecido en el imperio Shining, por lo que se fue del palacio cuando era un adolescente y vagó por muchos años por cuenta propia por diferentes territorios, hasta que se unió a los mercenarios, lo cual era considerado como una desgracia y vergüenza en la nobleza. Pero otra fue la historia, cuando surgió la guerra entre el imperio Shining y el imperio del hermano de Martina. Ese hombre que había sido visto como un simple y sangriento mercenario cambió ante los ojos de todos. Ryan fue reclutado por su propio imperio, y éste ganó todas las batallas. Como de por sí ya era un príncipe, con mucho agrado se llevó el título de Dios de la Guerra Obscura. Fue cuando todo el imperio se enteró de dónde y en qué momento nació el rencor de Ryan hacia el imperio Morand. Todo sucedió en el glorioso baile del príncipe Mayfield Morand. Ryan había sido contratado por un noble como su guardaespaldas. Este asistió para protegerlo, pero cuando accidentalmente chocó con otra dama noble, al intentar disculparse, sucedió algo inesperado. «Le pido disculpas, mademoiselle. ¿Puedo ayudarla a levantarse?», preguntó el mercenario. La mujer gritó llena de miedo y repulsión hacia Ryan. «¡Sucio mercenario! ¡No me toques!». Con eso fue suficiente para que un escándalo se armase en pleno salón. El pobre Ryan fue maltratado verbalmente y acusado de cosas que ni siquiera hizo. Por lo que el hermano de Martina, tratando de proteger a la nobleza, para ganarse su apoyo incondicional, simplemente echó a Ryan del baile, siendo previamente maniatado como un criminal. Martina tenía en claro que necesitaba a Ryan de su lado, como uno de los pilares, para poder proteger a su bestia sagrada. Pero lo que no sabía era que no sería tan fácil como se lo había planteado. Ese hombre tenía carácter y personalidad que eran únicos.
así que por lo menos Martina estaría ahí para brindarle una mano, y que él no terminara siendo echado del baile como un sucio criminal. Pero aún así, ella tendría que ganarse su beso de lealtad. No solamente eso, sino que tal vez aliviaría las tensiones entre ambos imperios a futuro. «Melvin, prepara mi vestido más hermoso y sublime para el baile. Tengo que verme perfecta para la ocasión», dijo Martina mientras se dirigía a darse un baño. «Como ordene Su Alteza», respondió el secretario. Si te gusta nuestro contenido, por favor danos un like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. También puedes unirte al canal o darnos un donativo a través del corazón de Super Thanks. Las horas pasaron y ya era de noche. Todo estaba listo en el Palacio Imperial. El gran banquete y el salón de baile estaban llenos con los diferentes nobles del imperio. Ese baile tenía como finalidad que el príncipe Mayfield consiguiera el visto bueno de gran parte de la nobleza, por lo que había muchos invitados. La villana de este imperio, Martina, al ser mal vista y criticada por la nobleza, se encargó de terminar teniendo malas relaciones con los nobles, por lo que prefería no asistir a los bailes o banquetes formales. Estaba claro que, por el bien de su pequeña bestia sagrada, esta vez tendría que intentar llevarse bien con ellos, pero con toda la reputación que ya había conseguido y la mirada tan fría, calculadora y altiva que tenía, ¿sería eso posible? «¿Cuánto tiempo sin ver la señorita Sofía?», dijo la princesa Martina. Lamentablemente, su primer intento fue un fracaso. La señorita noble, llena de miedo, respondió el saludo de la princesa, e inmediatamente después se retiró para no interactuar con la malvada Martina. Ni siquiera los hermanos Edgar se atrevieron a saludarla, hasta que ésta hizo contacto visual con ellos y se lo demandó. «Vaya, ¿por qué los hermanos Edgar no me han saludado? ¿Qué están esperando?». La misma reacción se repetía, rostros llenos de miedo o de repulsión, ante una figura épicamente conocida como malvada. «Buenas noches, Su Alteza», respondió uno temblando, pero el otro fue directo y sin pelos en la lengua. «¡Vaya! ¡Su Alteza Martina! Usted siempre nos menosprecia, no solamente a nosotros, sino casi a todos los aquí presentes. Entonces, ¿a qué se debe su presencia, cuando ni siquiera debería de estar aquí?». Martina quería cambiar, pero la voluntad no era suficientemente fuerte como para no contrarrestar la falta de respeto del tipejo ese. Así que con la vil audacia de siempre contestó: «A veces me gusta observar cómo bailan los tontos». Tan pronto soltó esas palabras, en su mente ya se estaba arrepintiendo. «¡Rayos! No pude contenerme». Esa respuesta ofuscó mucho al noble, que se lo tomó de forma personal. «Tú, vil princesa, siempre traes caos en el momento en que apareces». Justo en ese instante, el príncipe Mayfield hizo su entrada. «Vaya, vaya. Como era de esperarse de ti, mi querida hermana». «Tú no cambias», dijo el príncipe heredero al pararse entre esos dos, como intentando reprimir una riña. Entretanto, el rostro de Martina cambió a uno lleno de miedo y sorpresa. Luego el príncipe añadió: «La música ha empezado. Milord, por favor, vaya a bailar». A lo que el tipo le dio las gracias por haberlo invitado al baile del Palacio Imperial. Había pasado mucho tiempo desde que Martina había visto a su hermano, el mismo que la condenó y la exilió a una vida miserable, y probablemente el mismo que envenenó a su bestia sagrada. Los ojos de Martina querían romper en llanto, pero la ira era más fuerte. La cólera le permitió no llorar. Al mismo tiempo, el simple hecho de pensar en que su hermano no sabía nada del terrible futuro que le esperaba si perdía la guerra. «Me odias más que a nadie». «Lo sé». «Entonces, ¿por qué has venido a mi baile?», preguntó Mayfield. Tal era la presencia imponente de su hermano, que por un segundo Martina se olvidó que eso no tenía por qué suceder, que ella podía tomar el poder e impedir derramar sangre por todo el imperio. Por unos segundos se sintió intimidada, respondiendo: «Simplemente me apetecía bailar». Verla ahí, como desafiando su poder, molestó a Mayfield, quien evaluaba la situación, esperando una respuesta más elaborada. «¿Bailar?», repitió el príncipe. Luego la tomó de los hombros e hizo que girara para que viera hacia el centro del salón, mientras le decía: «¿Bailar, dices?».
¿De qué hablas? Todas estas personas aquí presentes te temen o te odian. Nadie querrá bailar contigo. Ni siquiera quieren conversar contigo. Deja de avergonzar a la familia imperial, querida hermana. Una princesa a la que no le pidieron bailar en un baile de salón no es nada más que una vergüenza. Te has ganado el desdén y repudio del imperio. El hecho de que nadie te saque a bailar solamente sería un escándalo para la familia imperial. Si no quieres irte, ¿por qué mejor no me ruegas para que baile contigo? Era como si el poder que su hermano mayor había ejercido sobre ella por años regresara a su memoria. Todo su cuerpo quería temblar de miedo, pero esta vez Mayfield no tendría éxito. A pesar de que quería salir corriendo, por el bien de su pequeña, tenía que quedarse ahí, así que se armó de valor y respondió: «No, gracias, querido hermano, pero no hace falta». En ese mismo instante, una mujer noble gritaba del otro lado del salón: «¡Sucio mercenario, no me toques!». El momento había llegado. El rostro de Martina cambió por uno reluciente de alegría. Tenía que conseguir a ese pilar de la nación, de cualquier forma. «Mayfield, no hace falta porque acabo de encontrar a mi pareja de baile». Ante los ojos de los nobles, los mercenarios eran simples idiotas. Era un mundo donde no había lealtad, no poseían tierras o inmuebles, y mucho menos sirvientes. Mientras pudieran ganar dinero, ellos vendían sus habilidades de combate, pero en sí se pensaba que los mercenarios eran capaces de hasta vender su alma al diablo a cambio de dinero. Hoy podían trabajar para un bando, mientras el día de mañana podían estar del otro lado. Eran como perros que mordían la mano del amo, la mano que les daba de comer. Un perro que podía ser manejado a voluntad, siempre y cuando se le pagara bien. Esas eran las burdas creencias en la nobleza de ese imperio. Ni un solo mercenario era bien visto, por lo que no se podía pedir que se les tratara como seres humanos que merecían respeto. Para mala suerte de Ryan, la noble con la que se chocó era una dama de alto rango, muy conocida en los círculos sociales. Una persona que se sentía libre de juzgar a cualquiera y tacharlos de decentes o indecentes según sus propias reglas de moral. ¿Cómo puede ser que alguien trajera a un hombre tan sucio a un evento como este? ¡Qué peste tan desagradable!, espetó en voz alta la marquesa. Sin revisar el caso, y debido al estatus noble de la mujer, los caballeros imperiales y los sirvientes que presenciaron todo, callaron la verdad, y simplemente le echaron toda la responsabilidad de lo sucedido al mercenario Ryan. Cuando Ryan se disculpó e hizo público que era un guardaespaldas del conde, éste se llenó de cólera y empezó a negarlo todo. «No crean lo que dice, son tonterías. Son mentiras. Dices todo esto para salir de tu error. Todo es tu culpa. ¿Cómo te atreves a decir que yo te traje? ¿Acaso pretendes echarme la culpa a mí?». Poco después, todos hicieron leña del árbol caído. Los guardias imperiales lo detuvieron a la fuerza y lo amenazaron. «O te arrodillas y suplicas perdón a la dama, o te largas». Ryan repetía una y otra vez que ya se había disculpado, pero los guardias seguían burlándose de él. «¡Ja, ja, ja! ¿Está diciendo que se disculpó? Como plebeyo que eres, tu disculpa no vale nada», le respondieron mientras lo maniataban. Esas personas no sabían la verdadera identidad de Ryan, un príncipe de un imperio vecino, quien, a pesar de ser de más alta alcurnia, no dijo nada. Simplemente dejó que lo ataran, le gritaran y se burlaran de él, hasta que terminaron de echarlo del salón y por ende del baile imperial. Fue tratado como un criminal. Nada de eso se sabría hasta que la guerra tomara lugar, y ese hombre regresara a verter su furia y rencor sobre todo ese imperio. Mientras dirigían a Ryan a la puerta de salida, el propio conde que lo había contratado se acercó a hablar con la marquesa, simplemente por la posición social y para que nadie creyera lo que Ryan había dicho. «Lady, su valentía al enfrentarse a ese mercenario, sin duda se convertirá en un momento legendario en el imperio», decía el ridículo conde, sin saber cuán verdadera sería esa frase, pero trágica al mismo tiempo. En ese momento, Martina llegó dando pasos largos desde el otro lado del salón y gritó a todo pulmón: «¡Suéltenlo! ¡Esa persona es mi pareja de baile!». Ryan se sorprendió al escuchar eso y volteó para ver quién estaba tomando su lado.
Sus ojos azules vieron a la dichosa princesa de ese imperio, la vil Martina. Yo elegí a este hombre como mi pareja de baile. Es mío. ¿Quién se atreve a arrebatarle a la persona elegida por la princesa? A lo que la marquesa no se disculpó, sino que insistió con su causa y motivo, fingiendo una tonta sonrisa. Pero princesa, ese hombre me derribó. Ni corta ni perezosa, prontamente la princesa le contestó: Te compensaré con 2 vestidos nuevos de tu elección. No te atreverás a pedir más, ¿o sí? ¿Acaso saliste herida? ¿No, verdad? Estás gritando tanto que no pareces herida. Esas palabras enfurecieron a la marquesa, quien al creerse la crème de la crème, no se quedaría callada, y casi gritando dijo: «Princesa, no me diga que va a bailar con un plebeyo, un simple mercenario. Usted es la princesa de este imperio. ¿Cómo puede hacer algo que va a dañar la reputación de la familia imperial?». A lo que Martina respondió: «Primero baja tu tono de voz. Si tanto te gusta hablar de rangos y privilegios de la nobleza, entonces atente a las consecuencias. ¿Tú te has atrevido a gritarle a la princesa de este imperio? ¿Significa que crees que tienes el mismo poder como el emperador o la emperatriz? ¿Sabes el castigo que te corresponde por eso, marquesa?». «Señor mercenario, usted escuchó bien, ¿no? Permítame presentarme. Soy la princesa loca de este imperio. ¿Tiene el valor de bailar conmigo?», preguntó Martina extendiéndole la mano. Ryan quedó sorprendido. Jamás había visto que alguien se autoproclamara como loca, y mucho menos que estuviera a punto de mandar a desvivir a una noble a cambio de sacarlo bien parado de la situación. No sabía si estaba soñando, o todo eso era una treta. Rápidamente se libró del agarre de los guardias imperiales y se acercó a la princesa, diciendo: «En mi ciudad natal, las mujeres fuertes son como los caballos de guerra más agresivos». Dichas palabras podían ser mal interpretadas o vistas de mal forma, pero Martina sabía lo que quería, así que no dijo nada. Esperó y el mercenario finiquitó con: «Solamente los guerreros más valientes son dignos del desafío. Gracias, Su Alteza, por encontrarme digno». Fueron sus palabras sabias mientras hacía una reverencia a Martina, para después muy cortésmente besar la mano de su salvadora. Aunque parecía que estaban ahí en medio del salón solos, la verdad era que todos se habían quedado callados presenciando el hecho. Extrañamente, ninguna ventana de información salió cuando Martina recibió el beso, por lo que al parecer no era suficiente con que simplemente le dieran el beso por cortesía, sino que lo tenía que pedir directamente. Minutos después, el baile continuó como si nada hubiera sucedido. Uno de los guardias no sabía cómo disculparse con el príncipe heredero. «Su Alteza, ¿cómo lo digo? Su Alteza, la princesa es…». Mayfield completó la frase del guardia. «Mi hermana es impredecible, ¿no? A ella siempre le gusta hacer cosas fuera de lo común». Los ojos del príncipe no se quitaban de encima de su hermana. Seguía evaluando la situación. Luego se relajó y sonrió para decir: «Pero eso no importa. ¡Ja, ja, ja, ja! No hay de qué preocuparse. Porque dentro de poco tiempo, ella vendrá a mí llorando. Porque yo soy su único hermano mayor». Finalmente, su rostro se tornó serio y frío mientras veía a su hermana bailar en medio del salón. Ryan y Martina llevaron correctamente el compás y a pesar de estar vestido humildemente como mercenario, el ritmo y estilo de Ryan podían delatarlo al ser cuasi perfecto y digno de un noble de alta alcurnia. Acercándose al oído de la princesa, Ryan susurró: «Su Alteza, gracias por su ayuda». A lo que Martina dijo que simplemente lo había hecho porque no soportaba a los nobles que solamente vivían de las apariencias. Hablan de su carácter noble, pero en realidad solamente quieren intimidar a los débiles. Las palabras de la pelirroja tocaron la sensibilidad de Ryan, por lo que éste respondió que, a cambio de haberle hecho ese favor, ella podía hacerle una petición y él la cumpliría. La oportunidad de oro de Martina había llegado, pero se dio cuenta de que tenía que pedirle que la besara en la mano directamente. Después de la cortesía de saludo que había recibido, eso no sonaría bien, sino como que lo quería domar o algo por el estilo. Así que no podía pedirle eso, por lo que preguntó: «¿Qué puedo pedirte?». A lo que Ryan respondió: «Por ejemplo, puedes pedirme que te mantenga a salvo durante un mes».
Si eso no te apetece, entonces puedes pedirme que luche por ti. El favor que me has hecho, lo tengo en tan alta consideración, que hasta me puedes pedir que desviva a alguien por ti. A lo que Martina, dubitativa e incrédula, preguntó: ¿Qué pasa si te pido que desvivas a un príncipe por mí? Sorpresivamente, Ryan muy calmadamente, mientras inclinaba a Martina en una media vuelta, respondió: «¡Puedo hacerlo! Pero para eso tendrás que comprar mi vida». Por un segundo, a Martina se le había olvidado que Ryan no solamente era un príncipe mercenario, sino que también era un completo temerario. Las únicas personas en el mundo que eran su razón y motivo, su apoyo mental y emocional, eran su nación y su madre. Por lo que Martina tomó una sabia decisión y respondió: «No tengo ningún interés en cosas tan bárbaras como el asesinato». Cogiendo a Ryan de su ropa y acercándolo añadió: «Pero tengo una buena idea. ¿Qué te parece si nos vemos mañana a solas?». Cosa que dejó pensativo por unos segundos al mercenario, para después contestar: «Lo siento, pero no puedo acompañarte». La princesa, totalmente sorprendida, sin saber qué había hecho o dicho mal, se quedó con la boca abierta mientras soltaba un «¿Eh?». Horas después, en el palacio, cuando el baile imperial había terminado, Martina en un eterno soliloquio se preguntaba: «¿Por qué? Pero, ¿por qué? No lo entiendo. Echó mi oportunidad al tacho de basura. ¿Por qué rechazó mi invitación?». Como el metete de su secretario pasaba por ahí, éste contestó: «Tal vez sea porque ya conoce tu carácter». A lo que Martina espetó furiosa, cuasi gritando: «¿Y qué hay de malo con mi carácter?». Al oír eso, el secretario muy descaradamente respondió: «Es agresivo, autoritario y Su Alteza, la princesa, solía intimidarme cuando era niña». Martina replicó gritando: «El último no cuenta porque es un rencor personal». En ese momento, el secretario dejó un papel en la mesa de la princesa. Al abrirlo, Martina comprendió: Ryan le había dejado una nota con la dirección donde se hospedaba. La posada Sequoia en la calle del Roble. La pelirroja se preguntaba cómo conseguiría el beso de lealtad, pues, si no lo conseguía, su pequeña bestia sagrada perecería de nuevo. En ese instante, el huevo sagrado se movió, cosa que alteró a Martina. «Melvin, el huevo está temblando. ¿Nacerá pronto? ¿O ya está a punto de nacer? Háblame, Melvin». De repente, una ventana de información apareció. La bestia sagrada divina acaba de percibir el aura del pilar de la nación en su progenitor. La bestia divina tiene hambre. ¿De qué sería capaz Martina con tal de alimentar a su bebé? Si vemos que les gusta mucho este video, eso lo veremos en el próximo resumen. Si te gustó, no olvides darle like al vídeo y suscribirte. Mi Karen y yo les deseamos una linda semana o lo que queda de ella. Sean felices mis queridos Michi Lovers. Recuerden que vida hay solamente una, y en este mundo el botón de reinicio de Martina no existe. Así que vivan la vida, no dejen que la vida los viva. ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao!